Sean bienvenidos nuevamente a su programa Nuestro Momento con Él. Para nuestro amado pastor Miguel Ángel Solórzano y su servidor Byron Solórzano, es un gusto poder compartir nuevamente este estudio de la palabra de Dios que esperamos le edifique, le bendiga y reciba un abrazo de verdad en el nombre de Jesús, y nos alegramos mucho de poder estar por este medio llevando un mensaje positivo, un mensaje cristiano, un mensaje de Jesús para su corazón. Pastor. Amén. Les agradecemos mucho la atención que nos brindan y quisiéramos iniciar con unas palabras para Dios como lo hacemos todo el tiempo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este momento, te rogamos que tú desciendas y ministres la palabra y que la palabra sea una bendición para nosotros. Te ruego, Padre Celestial, que tú estés sobre nuestras vidas y que nos ilumines para que lo que hablemos sea perfectamente tu palabra y no animosidad humana. Te ruego, Padre, que tú pongas en nuestro corazón y en nuestra mente el proyecto de la palabra para bendecir a quienes nos escuchan en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Esta mañana hablamos entonces de la sabiduría de Dios y también hablamos de la ignorancia espiritual o el embotamiento espiritual que existe en las personas que no conocen la sabiduría de Dios, o sea, que no conocen la palabra de Dios, porque no estamos hablando de un libro de texto, no estamos hablando de un tema filosófico, sino estamos hablando de la palabra del soberano de todos los soberanos, del creador de todo lo que vemos y aún de lo que no vemos. O sea, es algo superlativo que nosotros tenemos el privilegio de compartir a través de lo que es la sabiduría profunda de su palabra, de la cual nosotros apenas estamos viendo, como dicen ordinariamente, la punta del iceberg, ¿verdad? Amén. Porque es demasiado profunda, demasiado grande. La sabiduría de Dios la revela solamente el Espíritu de Dios. Y aquí debemos observar tres elementos. El primero, solo el Espíritu de Dios conoce la sabiduría y las cosas de Dios. El razonamiento humano nunca puede descubrir a Dios y las cosas de Dios. Esto lo entiende claramente el hombre que es honesto e inteligente. Ninguna persona sabe lo que le está sucediendo realmente a un hombre excepto el propio espíritu del hombre. Sucede lo mismo con Dios. Ningún hombre conoce realmente a Dios y las cosas de Dios, excepto el Espíritu de Dios. Por consiguiente, el mundo no conoce a Dios ni las cosas de Dios, porque se deben revelar. Y no las pueden ver, oír ni concebir en el corazón del hombre, porque solo las revela el Espíritu de Dios. O sea, en síntesis, este primer punto nos dice que no es un esfuerzo de escalar con nuestro intelecto, nuestro conocimiento o los recursos temáticos que podamos encontrar, sino que es exclusivamente la revelación de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Por eso es que es tan interesante irlo desglosando. Y aquí tenemos un pensamiento. Lo único que el hombre siempre debe recordar es lo siguiente: el hombre no puede entrar en el mundo espiritual. Ninguna persona ha visto a Dios, no importa lo que pueda asegurar algunas personas. Si vamos a conocer el mundo y la dimensión espiritual de la existencia, Dios tiene que revelarse Él mismo. Él lo hizo una vez en Cristo Jesús, su unigénito amado. Si pudieras leer en el Evangelio de San Juan y fuéramos al capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Cristo es la revelación del Padre, la ¿verdad? Revelación de Dios. Como le dijo él al apóstol: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿verdad? Sí, así es. Él es la revelación, ¿verdad? Ahora, el punto 2 de lo que estamos platicando
es que la sabiduría de Dios y las cosas de Dios se le revela a los creyentes. Esta es la razón misma por la que Dios le ha dado su Espíritu a los creyentes, para que podamos conocer las cosas que Dios nos da gratuitamente. Porque solo el Espíritu Santo conoce las cosas de Dios. Si pudieras ir a 1 Corintios 2 y leamos el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea que solo el Espíritu Santo conoce al Dios. Padre, ¿verdad? Amén. A Dios y al Hijo también. Y Él es quien nos lo revela a nosotros. Porque nos dice que solo el hombre que recibe a Cristo, o sea, que nace de nuevo por medio del Espíritu de Dios, es llamado a entender las cosas espirituales. Si pudieras ir en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, los versículos 3 y el 6. Muy bien. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 6. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. O sea, nosotros por eso necesitamos tanto el nuevo nacimiento. Aquí Cristo está explicándoselo a Nicodemo, que era un hombre muy sabio en las cosas religiosas, en lo que era la Torá y todo lo que se refería al judaísmo. Era un fariseo, pero la realidad es que no conocía nada de Dios. O sea, no era espiritual porque no había nacido de nuevo. Necesitaba nacer de nuevo, y Cristo se lo explicó, y Él incluso lo llevó a un plano natural, porque le dijo: yo ya no podría nacer de la matriz de mi madre. Y Jesús le tuvo que decir: tú que eres maestro de Israel no entiendes esto, te estoy hablando algo espiritual, no algo natural. Por eso le digo que lo que es carnal es de la carne, pero lo que es espiritual es del espíritu. Y que el conocimiento de alguien que estudiaba la Torá, si se va al Génesis, va a encontrarse con por qué es que morimos espiritualmente, porque Adán al pecar muere espíritu y condena a la humanidad a nacer con un espíritu muerto, se podría decir. Y Cristo, el segundo Adán, viene a dar vida, a vivificar ese espíritu muerto. Exactamente. O sea, solo el creyente que se preocupa por las cosas espirituales puede entender las cosas maduras y profundas de Dios. Si para esto pudieras leer en Romanos el capítulo 8, los versículos del 5 al 7. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, el mundo vive según la carne. Ahora, el creyente vive según la palabra de Dios, luchando contra su carne todos los días. Porque la carne se opone a lo espiritual. Por eso, en este capítulo 8 de Romanos, encontramos la esperanza y la respuesta al poder sobrevivir a la carne. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Ya no hay condenación en nosotros, porque tratamos de vivir conforme a lo que el Espíritu de Dios nos guía a hacer, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque si no, no somos hijos de Dios. Por eso es que sucede que a veces las personas se sienten como ofendidas cuando no son creyentes, pero es claro lo que dice la palabra. Pablo nos explica en 1 Corintios, en el capítulo 2 y versículo 14, que el hombre natural, dice, está exento de poder alcanzar un nivel de comprensión que no tiene, porque si es carnal no es espiritual, ¿verdad? Y como acabas de leer en Romanos tú, la carne es enemiga de Dios, ¿verdad?
Si pudieras leer el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, si no tenemos nosotros un nuevo nacimiento, nuestro espíritu, aunque sea un bebé, no está aún nacido en nosotros. Amén. Y entonces somos hombres naturales, y el hombre natural no puede comprender nada que sea del Espíritu de Dios. Por más que se afane o se proponga, si usted no ha nacido de nuevo, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios. En otras palabras, no puede comprender la Biblia. Y el tercer punto que nos ocupa esta mañana es la sabiduría de Dios, es el mensaje que enseña el Espíritu Santo. El mensaje, la sabiduría y evangelio glorioso de Dios no es un mensaje de la sabiduría del hombre. La sabiduría y el evangelio de Dios es el mensaje del Espíritu de Dios mismo. El Espíritu Santo enseña la sabiduría y el evangelio de Dios. Notemos que el versículo termina con la palabra espiritual. No hay complemento. Esto significa algo glorioso. Significa el Espíritu Santo. Amén. Entonces, notemos que se combina lo espiritual con personas que son espirituales. Y combina lo espiritual con lo espiritual. O sea, es bien necesario para nosotros hacer un esfuerzo por pedirle a Dios que nos volvamos creyentes espirituales. Pablo habla de tres posiciones ante Dios. La primera es el hombre natural, es el que no ha nacido de nuevo, el que no es creyente, que nunca le ha abierto su corazón. Y yo quiero explicarle con todo respeto que usted podría argumentar, pero yo tengo tal o cual religión. Tenemos que entender que aquí estamos hablando de la palabra de Dios. Por lo tanto, no estriba en una religión, sino estriba en una determinación que nosotros tomamos. Yo determino que Cristo es el Hijo de Dios y que Él es mi Salvador personal, y le abro mi corazón para que entre en mí y vivifique mi espíritu, y de esa manera nazca yo de nuevo. Al abrir la mente espiritual en mí, comienzo a comprender lo que nos dice Dios en su palabra, porque de lo contrario entendería con lógica y con razón humana, pero no podría profundizar en lo que Dios quiere que yo profundice, que es en el conocimiento de Él. Amén. Porque el conocer a Dios nos da a nosotros el entendimiento de dónde venimos, qué estamos haciendo en la tierra, y al morir, a dónde va nuestra alma y nuestro espíritu, en lo que hay mucha confusión. Hay gente que dice el espíritu se va para un lado, el alma se va para otra, o incluso se han inventado que hay una especie como de lugar de transición neutral. Dice, ahí se queda el alma mientras el espíritu va con Dios que lo dio. Y, o sea, es una confusión y una serie de argumentos que no tienen fundamento. Y esto no es que yo lo esté determinando, sino que en la cruz del Calvario, a uno de los dos asesinos que estaban ahí con nuestro Señor Jesucristo, tuvo una revelación espiritual. Porque él acababa de estar insultando a Jesús, pero cuando tuvo la revelación, se le quedó viendo y le dijo al otro, tú y yo, es razonable que estemos aquí, pero este hombre no ha hecho nada. Y le dijo, Señor, le dijo, le dio un título de una vez, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa fue una revelación sobrenatural en su espíritu. Y en ese momento, por haber creído que Cristo es Dios, la respuesta de Cristo fue decirle, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le digo, tu alma se va a quedar stand-by en un lugar y tu espíritu se va a venir conmigo. No, le digo, te digo que hoy, integralmente, vas a estar conmigo en el paraíso. Por supuesto sin cuerpo, porque el cuerpo también explica a Cristo que el cuerpo tiene que quedar en el suelo, tiene que ser deshecho y luego va a ser integrado nuevamente para ser transformado en un cuerpo nuevo que el Señor nos da, como el que Él tuvo, como el que
Él tiene, mejor dicho. Terminamos con un pensamiento. El Espíritu Santo nos guía y nos dirige. Nos enseña a comparar y combinar lo espiritual con lo espiritual. Usamos la palabra de Dios para interpretar la palabra de Dios. Cuando buscamos y leemos las instrucciones de Dios y no entendemos algo, usamos otros pasajes y referencias de las Escrituras para interpretar lo que no está claro. El Espíritu Santo nos guarda de todo error a medida que seguimos su liderazgo. O sea, no quiere el Espíritu Santo que nos equivoquemos. Él es el mejor recurso para que nosotros podamos realmente encontrar la verdad. Si pudieras leer San Juan 14, verso 26. Amén. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os guiará, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que nos recuerda hasta las palabras de Jesús. Qué lindo. O sea, nosotros tenemos que entender algo, que Dios es maravillosamente amistoso con nosotros. Amén. Así dice Él claramente en San Juan capítulo 15 y en el verso 15, que Él quiere ser nuestro amigo. Amén. ¿Verdad? Que no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Y Él quiere tener un vínculo muy fuerte con nosotros. Y ese vínculo funciona pragmáticamente a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo utiliza su palabra para que nosotros seamos informados de todo lo que necesitamos saber. Por eso es importante que sigamos platicando de este tema y esperamos que sea del agrado de ustedes, porque si se interesan y si Cristo entra en sus corazones, entonces ustedes van a estar en el mismo plano que nosotros, espirituales que estamos tratando de conocer, de madurar y de creer cada vez más en ese Dios maravilloso que nos tiende su mano de amor continuamente y que abre sus escrituras para que nosotros lo conozcamos cada vez más. Nuestro hermano pastor nos despide en una oración. Amado Dios, gracias porque tú nos enseñas y nos muestras el camino, Señor, nos muestras la verdad y a través de eso llenas de vida nuestro ser integral. Padre, yo te ruego que tú bendigas a quienes estén viendo y escuchando y te pido por favor que entres en sus vidas y que ellos reciban a Cristo en su corazón. Si alguien quiere este día abrir el corazón a Jesús, solo tiene que decir estas sencillas palabras: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y Señor, reconozco que estoy condenado, pero te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Señor, entra en mi vida y ayúdame a ser una persona espiritual. Cambia, Señor, el camino que hasta hoy he seguido y dame tu vida y tu camino. Padre, yo te recibo y te reconozco como mi Salvador. Y ahora yo, por fe, declaro que mi nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Espíritu Santo, enséñame, guíame y recuérdame las palabras de mi Jesús. Y gracias, Señor, porque estás usando este medio para bendecir a las personas. Si alguien hizo esta sencilla oración, sepa que su nombre está en el libro de la vida. Busque una iglesia, acérquese a Dios, lea la Biblia y tenga su corazón dispuesto para la voz del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.